minutos para no tener que cortar demasiado contenido a la hora de presentar. Yo Ok, voy a iniciar. Creo que lo que nos gustaría hacer es escucharte presentar y tu nombre, de dónde trabajas, etcétera. Y lo demás, la primera pregunta que yo tengo es ¿por qué escogiste este enfoque del psicoanálisis por encima de todos los demás? Y, y la segunda pregunta que yo tengo es ¿qué consideras que es lo más difícil del psicoanálisis ya en la práctica? ok. Em, bueno, mi nombre es Carlos Bonilla, soy psicólogo psicoanalista, como ya les había comentado a algunos. Em, qué más necesitarían saber? Em, Vivo en San Ramón de Los Ríos, trabajo en Pinares, en Curridabat, y, y manejo el grupo Poiesis. Manejo el grupo Poiesis, soy director del grupo Poiesis. El grupo Poiesis es un grupo de clínicos en, en varias áreas del país. Entonces, eh, trabajamos juntos eh, atendiendo pacientes a nivel clínico principalmente. Mm, no nos gusta involucrarnos mucho a nivel de casos judiciales. Principalmente eso lo referimos hacia peritos forenses que puedan trabajar ese tipo de casos y nosotros brindamos el acompañamiento a nivel clínico. Trabajamos con sector privado, sector público, a veces hacemos team buildings o hacemos alguna, alguna capacitación, alguna presentación eh, y bueno, tratamos de ampliar el horizonte eh, de entrada hacia, hacia todo lo que es la cultura y sociedad. Trabajamos interdisciplinariamente, en ocasiones con psiquiatras, con sociólogos, con trabajadores sociales, entre muchas otras cosas, por ejemplo, con los estudiantes en TEA a nivel de trabajo social o a nivel de terapia de lenguaje. eh, y eso es más o menos, eso es más o menos lo que hago. ¿Okay? Trabajo con tres directores, un director clínico, que es el doctor Buckley, y una directora de terapia, pareja y familia, que es la doctora Natalie Cordero, y la directora administrativa del grupo, que es Silvia Salas, que es administradora y también estudiante de psicología. Em, ¿Por qué escogí psicoanálisis? Eso es una larga historia. Yo empecé temprano a a nivel de trabajo. Empecé a los 14 años trabajando en, en una situación que no viene al caso. eh, y luego a partir de ahí, a los 18 años, em, empecé pasando pruebas en la Universidad Latina, ¿okay? A estudiantes. O sea, con la supervisión me di cuenta que con que con una licenciado, con un máster, uno como bachiller, ya podía pasar pruebas, pasarlas, no necesariamente revisarlas, y a partir de ahí empecé a pasar pruebas para empezar a tener esa experiencia que es muy importante a la salida de carrera. Luego de eso, tuve la oportunidad de empezar en un colegio como asistente de psicología y ya para ese momento entonces estaba estudiando la psicología desde lo cognitivo-conductual y, y empecé con estudiantes, eran estudiantes con algunas necesidades educativas especiales, estudiantes que tenían problemas de conducta, problemas de déficit atencional. En ese momento no sabía lo que era el déficit atencional, problemas familiares severos. En nuestro país es muy problemático el asunto del alcoholismo, por ejemplo.
las divisiones familiares, los divorcios. Eso era por ahí del año 98. Luego de eso, empiezo a trabajar también paralelo en un hogar de niñas abusadas, el hogar Manos Amigas, que era un hogar de monjitas allá en Coronado. Y empiezo también a pasar pruebas, principalmente el WISC, el Bender, el Raven, que era una prueba bastante vieja, el WAIS. Y en ese momento íbamos por la revisión número 3. Y luego de eso trabajo con adecuaciones curriculares, significativas, no significativas, adecuaciones de acceso, y voy agarrando gran experiencia a nivel de adecuaciones significativas, que era principalmente en aquel momento el cambio del programa educativo, ¿okay? Lo cual es un boom y principalmente estaba siendo realizado por impulso del psicólogo con el que yo estaba trabajando, que era el doctor Otto Zaleski, es el doctor Otto Zaleski. Él es uno de los primeros psicólogos, de la primera camada de psicólogos. Es un psicólogo conductista, eh, podríamos llamar ortodoxo, aunque después pasa a ser más desde lo cognitivo-conductual. Y, y en ese momento era bastante ortodoxo. Ya para ese momento, en algunas instancias, me habían dicho que tenía alguna pasta para psicología a nivel de escucha, a nivel de esa calidez humana que se necesita para ser psicólogo. O sea, no me había ido por el lado de la estructura, ¿ok? Aunque tenía una estructura obsesiva y yo no lo sabía, eh, porque no tenía idea lo que eran las estructuras en aquel momento. Sí tenía una, una estructura obsesiva, y me servía mucho en ese momento para lo que estaba haciendo. Eh, Luego de eso, uno de mis tíos eh, era un psicólogo eh, que había hecho una de las revisiones del WISC, era un psicólogo que había estado con Skinner. Entonces todo marcaba hacia que iba a ser un psicólogo conductista o cognitivo-conductual. Sin embargo, recuerdo el instante, recuerdo el momento en que llega a mi entendimiento un caso de un niño con TOC, ¿ok? Es un niño, es un niño con unos 10 o 11 años, y me doy a la tarea de trabajar con él, no a nivel clínico. En ese momento todavía no tenía idea lo que era la clínica, pero trabajar con él, escucharlo, tenerlo cerca del departamento de psicología y colocar reforzamientos positivos y reforzamientos negativos, principalmente, y alejarme un poco del castigo, que era lo que principalmente sabíamos hacer en ese momento, ¿no? Salimos del cole y eso es lo que sabemos hacer, castigar, ¿no? Em, Luego de eso, me doy cuenta que no estaba entendiendo bien el caso. O sea, que no llegaba a una profundidad donde pudiera entender el enlace que hacía ese niño con su entorno, con su madre, con su padre, eh, qué significaban los tics que tenía, qué significaba toda la compulsión que tenía, qué significaba eh, todo el armazón de lo que posteriormente podríamos llamar neurosis. Yo en ese momento no tenía idea de lo que era la neurosis. Entonces ahí me trabo. O sea, no logro dar cuenta de qué significa eso. Y, y todavía no tenía entendimiento desde el ámbito académico, teórico, de poder ingresar en ese mundo
del trastorno obsesivo compulsivo, sino solo desde el conductismo, con algunos libros de los años 60, porque Donoto tenía una biblioteca increíble en ese momento. Y me quedo trabado, ¿ok? Ahí viene un problema. Luego de eso, entonces, en mi carrera, y gracias a una oportunidad que se abre desde varios rubros, Asamblea Legislativa, Donoto, el PANI y el Hogar Manos Amigas, los cuatro se me unieron, logro tener una ida a un centro, una residencia de tratamiento infantil, un Residential Treatment Center se llama, donde trabajan estudiantes, donde trabajan con estudiantes, niños y adolescentes desde los 12 años hasta los 25 años, con muchísimas problemáticas psicopatológicas, bravas. Ya ahí no era una situación bonita como un colegio, como una escuela, sino que ya habían psicosis, ya habían fire setters, que eran piromaníacos, que extrañamente en New York era algo muy común, los fire setters, chiquitos con abuso sexual infantil, abuso de drogas, problemas a nivel judicial. Y ya para ese momento había estado en el Hospital Chacón Paut y yendo a hablar con los pacientes, escucharlos, y me había impactado, podría decir, lo que es la psicosis, ¿ah? O sea, ese mundo de la psicosis es otro. O sea, era algo sumamente particular, sumamente subjetivo, los delirios, las alucinaciones, todas las psicopatologías, los psiquiatras en gabacha, los medicamentos, y yo no entendía absolutamente nada. Era, era una situación que que no se podía entender en ese momento. Pero entonces ingreso en esta residencia de tratamiento clínico, ingreso por una muy buena puerta con la directora general como apoyo y con otro colega, Tico, en esa residencia de tratamiento, y que posteriormente muere. Entonces quedo como el único de esa camada. Eh, y empiezo a trabajar y empiezo a escuchar, y lógicamente era otra cosa que no teníamos en Costa Rica, al menos en ese momento. ¿Por qué? Porque teníamos un psiquiatra, teníamos un, un trabajador social, teníamos sociólogos, teníamos un cuerpo clínico increíble. En ese momento entonces empiezo a ver lo que eran los elementos altos y los elementos bajos, porque entonces trabajaban con estos niños en elementos bajos y en elementos altos para brindarles confianza, para brindarles autoestima. Eran niños con muchísima particularidad, ¿no? Con una alimentación propia, con un gimnasio, con profesores, con educación. Era un centro lindísimo que supuestamente íbamos a replicar en Costa Rica. Al final no se pudo, hizo falta la plata, no, en ese momento yo estaba muy joven, y no había ese, ese deseo a nivel nacional. Entonces, eh, lo bueno de esto y lo que viene al caso es que en ese momento conozco lo que es el psicoanálisis del yo, ¿ok? El psicoanálisis del yo principalmente fue desarrollado por la hija de Freud, Anna Freud, y era un mecanismo, un paradigma más centrado eh, en el sujeto, en el yo del sujeto, no tanto en el inconsciente, con herramientas de lo cognitivo-conductual. O sea, unen el psicoanálisis del yo con lo cognitivo-conductual y forman lo que es la psicodinamia. Entonces era algo muy nuevo, muy avanzado, con un enfoque biopsicosocial, y yo digo, wow, boom,
qué lindo, qué bueno. Pero regreso a Costa Rica y ya para ese momento estaba terminando el bachillerato, estaba empezando la licenciatura, ya la licenciatura es propiamente clínica, entonces empezamos a, a ver qué hacía, ¿no? Porque yo quería seguir con esa rama. Entonces lo que encuentro acá es el psicoanálisis en una universidad, no sé si es conveniente decirla, la universidad, ¿sí? Bueno, la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales. ¿Y por qué la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales? Porque era la única que se enfocaba propiamente en psicoanálisis. O sea, sus profesores eran psicoanalistas principalmente y todo el entorno era interesado en psicoanálisis. Entonces, ahí conozco lo que es el psicoanálisis, conozco la profundidad del psicoanálisis y empiezo a entender aquel caso que no había entendido hacia los 19 años con este chico con el trastorno obsesivo compulsivo y empiezo a decir, wow, esto es otra cosa. Por eso entonces fue que entré en psicoanálisis. Ese psicoanálisis me dio la posibilidad de entender eh, toda la estructura de la neurosis, de la psicosis, de la perversión y me abrió otro rubro. Eh, la lectura era diferente, es muchísimo más complicado. Freud es lindísimo leerlo. Eh, a mí me gusta más leer a Freud que a un Skinner. Eh, y luego Lacan, que también me gustó más, difícil, pero había que aplicarse más a intentar entender los seminarios y el falo y la falta y el objeto A y el deseo, y eran cosas sumamente extrañas, pero entonces ahí nos aplicamos más y se logró entender. Y claro, todos los compañeros estaban muy enterados también, entonces se pudo lograr. Eh, luego de eso, luego de eso, de estudiar eh, la licenciatura en psicoanálisis y parte del bachillerato en psicoanálisis, entonces hacia los 26 años empiezo mi proceso de análisis, eh, que para un psicoanalista es sumamente importante y para un psicólogo también sería sumamente importante. Y en ese momento empiezo a hacer análisis, ¿ok? Me queda muy bien porque me quedan dos rubros, uno que es lo cognitivo-conductual, otro que es lo psicoanalítico, otro que es lo psicodinámico y me queda muy bien. Entonces, uno todo eso y hay otra, luego de haber salido de la residencia de tratamiento clínico, eh, regreso a Costa Rica y cuando regreso a Costa Rica empiezo a trabajar con el gobierno por un periodo y en ese gobierno por un periodo me logro ser un director de innovación, el director de innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, jefe de despacho de la ministra de Ciencia y Tecnología, entonces me meto con todo lo que es ciencia y con todo lo que es prospectiva y con todo lo que es gestión de la innovación y me va muy bien. Me va muy bien en, en, en conocer a nivel mundial lo que es la ciencia, lo que es la innovación, eh, el, el, la lejanía que tiene el psicoanálisis con la ciencia, como por qué Freud lo había hecho así. Y bueno, eso es parte de mi carrera. Ahora, sobre lo que decían de qué es lo más difícil, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más difícil? A ver, lo primero que se me ocurra en asociación libre, la psicosis. La psicosis es lo más difícil eh, como clínicos a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque gasta un montón de tiempo, necesita un montón de presencia de nosotros, que si la persona está en crisis, que si la persona se desbordó, que si la persona está utilizando bien sus medicamentos y está bien medicado por el psiquiatra, que el psiquiatra realmente se interese en el caso.
que si hay que internarlo, que si sucede alguna situación con algún familiar a nivel de la casa porque no están entendiendo qué es lo que está sucediendo, entonces hay que hacer algunas guías, algún acompañamiento con esos familiares para que entiendan qué hacer, cómo escuchar, qué decir, entre muchísimas otras cosas. Entonces, la psicosis, y ayer lo hablábamos en un grupo acá en el grupo Poiesis con un caso que le salió a Esteban de Cartago, que no era una psicosis, sino que era un joven de 20 años que estaba intentando agarrarle el pelo a este psicólogo. eh, y gracias a la estructura, gracias a leer desde la estructura, desde lo que nos dice un Lacan de la psicosis, logramos dar cuenta que en realidad no era así, porque no seguía esa estructura. Entonces, eso es lo más difícil dentro de psicoanálisis, es lo más difícil dentro de la psicología. La neurosis a partir de ahí es algo muy bonito, es algo muy florido en la estructura histérica, por ejemplo, o incluso en la estructura obsesiva. Es algo que podemos llegar a entender eh, y principalmente trabajar. Yo hoy en día trabajo principalmente con adultos jóvenes, hacia los 22, 23 años y hasta los 93 años. Mi paciente más adulta mayor tiene 93 años, con una media hacia los 40 años más o menos. Eh, eso es más o menos. ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo tengo una pregunta. Según la historia de toda su experiencia, todas las personas tenemos diferentes de traumas, ¿verdad? Todo el ser humano tiene sus propios traumas y yo quisiera saber cómo usted como psicoanalista identifica el grado de psicosis o de psicosis que tiene el paciente según la estructura que nos explica. Digamos, ¿cuál sería la estructura para identificar a una persona con psicosis y no un trauma que lo puede llevar a otro tipo de psicólogo, digamos? Usted como psicoanalista, me imagino que son los casos más difíciles a nivel de trastornos de personalidad, digamos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo identifica a una persona que tiene psicosis, neurosis, digamos? Okay. A ver, primero que todo, la teoría del trauma se descarta hacia 1850, más o menos así, ¿no? La teoría del trauma principalmente versaba sobre el hecho de que alguna persona en algún momento había tenido alguna situación a nivel de la sexualidad eh, y luego eso es descartado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos ha pasado por alguna situación así, pero no a todos se les hace trauma o no todos entran en una neurosis. Una neurosis propiamente dicha en el sentido de una situación psicopatológica. Nosotros no utilizamos el trastorno, la palabra trastorno. La palabra trastorno tiene que ver mucho a nivel psiquiátrico. Eh, una persona está trastornada, una persona está enferma. La persona trastornada o la persona enferma eh, significa que se tiene que curar, significa que se tiene que sanar. Y en ese momento la palabra curar y la palabra sanar, entonces ya nos empieza a generar problemas porque toda persona está dentro de una estructura. Las principales estructuras son la neurosis, ¿ok? La psicosis o la perversión. Entonces, eso se descarta y lo que se empieza a ver era que eh, una persona tiene una situación a entender. O sea, tiene una situación que entendió de alguna manera. ¿Ok? Y eso es lo que podríamos llamar trauma. O sea, una situación que entendió de alguna manera. En este momento se me viene a la mente que para ese momento en que me tocó estar en New York fue lo de las Torres Gemelas en el 2011.
Y recuerdo que los clínicos de la residencia les tocó ir a trabajar al Ground Zero, que era principalmente trabajar escuchando y dando acompañamiento a los bomberos, a los policías, etcétera, etcétera. Entonces fue algo muy interesante porque podríamos decir que todos estaban traumatizados, ¿ok? Que todos tendrían un estrés postraumático, pero no era así. Habían personas sumamente resilientes que no necesariamente estaban teniendo un trauma porque se les había aparecido un brazo cortado a 15 metros de distancia. No todas las personas estaban teniendo un trauma. Habían otras personas que sí estaban principalmente traumatizadas y eh, eran las personas que tenían menos resiliencia, menos capacidad de entendimiento. Entonces ahí viene lo que es la neurosis. Eh, a ver, decimos que la psicosis, ¿cómo andamos de tiempo? Llevamos son las 6:29, creo que llevamos como 20 minutos tal vez. Yo creo Pero que no importa, ya nos pasamos. sintetizamos ahí en un slide lo que nos digas. Okay. Entonces, eso es muy interesante porque dentro del psicoanálisis nosotros no buscamos colocar psicopatologías. O sea, nosotros no le llegamos y no le decimos al sujeto, sí, usted tiene una estructura obsesiva o usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces a partir de ahí el sujeto se quede con ese trastorno obsesivo compulsivo para el resto de la vida, cuando más bien lo que buscamos es sacar a ese sujeto, agarrar a ese sujeto y sacarlo de ese obsesivo compulsivo. ¿Ok? O sea, no le colocamos una etiqueta, sino que más bien buscamos quitársela. ¿Ok? Y eso, por ejemplo, por medio de la palabra, por ejemplo, por medio del etiquetaje, es sumamente importante para nosotros. Entonces, nosotros nos distanciamos ahí de la psicología o de la psiquiatría y no buscamos colocar psicopatologías o trastornos o DSMs o CIE-10 o etcétera, etcétera, sino que más bien buscamos, nos lo dejamos, sabemos leer la estructura, sabemos qué es lo que sucede ahí, ¿ok? Pero no buscamos colocar ese nombre. Eh, y a partir de ahí viene lo que es la estructura. La estructura es como entiende el psicoanálisis las cosas, ¿ok? Y la estructura a lo que refiere es que el ser humano, dentro de su psique, tiene una forma estructurada de ver las cosas. Desde, y ya ahí es un poquito más técnico, desde lo que es el complejo de Edipo, desde que es la castración, desde cómo se formó, se fundó el andamiaje edípico con un padre o con una madre. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese andamiaje, vamos a tener una salida hacia la psicosis, vamos a tener una salida hacia la perversión o vamos a tener una salida hacia la neurosis. Y eso es algo interesante porque eso es lo que no estaba logrando entender con aquel chico del TOC, de qué estaba sucediendo, por qué ese chico se había metido en esa psicopatología, ¿verdad? Diría en aquel entonces, y no estaba logrando leer a la madre, al padre, qué había sucedido ahí. Entonces, la psicosis decimos que es una, una situación, una situación con la madre, principalmente del sujeto, donde forcluye la castración, ¿ok? No llega a la castración o llega al límite de la castración y se devuelve, ¿ok? Esa es la explicación de la estructura psicótica. Luego viene la estructura perversa y lo que decimos es que llega el complejo de castración, llega la castración y el sujeto se salta la castración, no la reconoce, la reniega, así le llamamos. Y esa castración, saltarse la castración, entonces se termina saltando la ley del nombre del padre. La ley del nombre del padre es principalmente la figura paterna, como figura, no como presencia. Y la neurosis
es la que se cree, la persona que se cree sujeto, que se cree toda la castración, ¿okay? El complejo de castración. Y ¿qué desencadena la neurosis? Que es principalmente todos los sujetos, que es principalmente todas las personas que ustedes van a tener como pacientes, a no ser que trabajen en una cárcel donde van a trabajar principalmente con perversos, o a no ser que trabajen en un hospital que va a ser principalmente donde trabajen con estructuras de psicosis. La neurosis, que es la principal que vemos en clínica, y es la que anda suelta allá afuera y se ríe y cree que no está loco y disfruta y se angustia y siente ansiedad, etcétera, son los sujetos que principalmente tienen esas dos características. Tienen angustia y tienen ansiedad. Tienen angustia y tienen ansiedad por la ley, ¿ok? Por una ley que les cae encima y entonces se les hace un embrollo. Eso yo no lo sabía. Recuerden que les había dicho que yo tenía una estructura obsesiva. Yo agarro mi estructura obsesiva, la llevo a análisis, trabajo en diván con mi analista y luego digo, wow, qué chida. Ya entendí. Entonces, ahí suelto un poco esa obsesión, que era muy perfeccionista, que era muy estructurado, que era muy gruñón y que todo tenía que ser así, de tal manera, porque eso era la forma y esa era la forma que los decía la sociedad y realmente eso es nonsense, eso no existe. O sea, todo es a manera de cómo se cree uno las cosas, de cómo uno las entiende, de que a partir de ahí va mucho hacia lo cognitivo-conductual, ¿no? Hoy en día, o sea, cómo entendemos las cosas, o sea, todas estas ramas, todos estos paradigmas, en algún momento salieron del psicoanálisis. Fritz Perls salió del psicoanálisis, Jung salió del psicoanálisis, Carl, ¿cómo es que se llama? Cognitivo conductual. Carl, ya se me fue. Tengo un problema con ese señor. Lo tengo que llevar a análisis. Eh, esta persona también se salió de análisis, no le gustó análisis, no sé si lo llegó a cumplir el análisis, el diván de él, su proceso y simplemente se salió, pero todos salen en algún momento del psicoanálisis. Muchos psiquiatras hoy en día de la nueva psiquiatría tienen una mejor escucha psicoanalítica. No vaya a ser que en algún momento empiecen a dar terapia y eso sí nos vaya a cortar mucho más la salida laboral que hoy en día, chicos, es bastante difícil allá afuera. ¿Por qué? Porque principalmente vamos hacia un entorno y eso es otra cosa que tiene maravillosa el psicoanálisis. El psicoanálisis nos da la posibilidad de leer la estructura social, hacia dónde va la sociedad, qué necesita la sociedad, qué perdió la sociedad. Entonces, por ejemplo, a través de esa lectura psicoanalítica nos podemos dar cuenta que el nombre del Padre ha caído y que vivimos en una época de muchísimo goce. Y este goce significa que hoy el ser humano empieza con generaciones, por ejemplo, de las que tienen 35 para abajo, empieza con un discurso muchísimo más gozoso y muchísimo menos neurótico desde el sentido de una angustia, sino que el sujeto hoy en día entonces se goza más, quiere más placer inmediato, quiere más letosas, quiere más el teléfono, quiere más el swipe de alguna red social, y eso le genera una gran cantidad de placer displacentero, que es lo que llamamos goce, y eso es destructivo. Luego de eso nos da la posibilidad de leer a nivel histórico y hay algo muy interesante que ayer trabajaba en alguna red social sobre el ser humano con la caída de este nombre del Padre. Y se los explico brevemente para que más o menos vean esa lectura. Si antes el ser humano, y ahora que están en esta historia de la psicología, si antes el ser humano le llegaba a pedir criterio a Dios
Hoy en día el ser humano se retrotrae de esa posición, ya no va a pedirle al sacerdote, ¿no? Eh, si nosotros fuéramos un sujeto en la sociedad y necesitamos pedirle algún criterio a alguna persona, antes se le iba a pedir a un sacerdote, al padre de la comunidad, y se le decía, hey, ¿a dónde voy a conseguir un psicólogo? Y entonces el padrecito le decía, vaya a ese lugar. Luego de eso pasamos esa época religiosa que en algunos momentos tuvo sus oscuridades, pero es fundacional también de la cultura, a partir de la Biblia, a partir de un Dios, a partir de todo eso que significa dentro de nuestra sociedad. Pasamos hacia una época más humanista, donde el ser humano, por ejemplo, pasa a ubicar cosas, y esto es más de Harari, de Yuval Harari, em, pasa a ubicar cosas donde eh, pueda centrarse en sí mismo y buscar su propia verdad, que sería más o menos nuestra época actual, donde llegamos y el psicólogo o el psiquiatra o la persona nos dice, bueno, ¿y qué querés vos? ¿Qué deseas vos? Hoy estamos en esa época, estamos en una época bastante humanista, donde la red social nos pregunta, el presidente puede decir, ustedes quieren un tren, pero la sociedad le dice, no, nosotros no queremos un tren, y entonces no se saca el tren, por ejemplo. Y luego se supone que vamos hacia una sociedad muchísimo más algorítmica, y eso es un problema porque vamos a terminar desapareciendo al ser humano. Y tiene que ver con que ya no le vamos, entonces vean cómo estamos en esa transición, ya no le vamos a llegar a preguntar al padrecito y ya no le vamos a llegar a preguntarnos a nosotros mismos, sino que también vamos a estar incluyendo, y ya lo hacemos en la actualidad, solo que lo vamos a hacer más fuertemente a futuro, y ahí es donde viene la pérdida subjetiva, que va a ser un problema. Eh, con, con la entrada de la pregunta sobre no qué deseamos nosotros, sobre nuestro deseo, que es una de las preguntas más importantes para las personas, para su propia felicidad y para su plenitud. O sea, si nosotros queremos trabajar con un sujeto depresivo dentro de la neurosis, ¿verdad? Le tenemos que llegar a relanzar su deseo, ¿ok? O sea, si un sujeto está deprimido, es porque perdió el norte de su deseo. ¿Ok? Esa es otra forma. Eso cuando estaba estudiando psicología, desde lo cognitivo-conductual o cosas así por el estilo, no entendía qué era eso. Para trabajar con un depresivo, entonces se le tenía que medicar y tenía que llevar terapia y le teníamos que meter algunos narcisismos, ¿sí? Meterle algunas situaciones desde el narcisismo, y no nos daba la posibilidad de leer qué era eso de relanzar el deseo. Y es porque en la depresión se le pierde el objeto del deseo, se le pierde su norte, deja de desear salir del cuarto, deja de desear salir de la cama, deja de desear salir a correr. ¿Ok? Y eso es muy importante, que un sujeto, si queremos un sujeto que sea feliz y que esté pleno, tiene que desear. ¿Ok? El obsesivo, por ejemplo, dentro de la neurosis obsesiva, el obsesivo en muchas ocasiones pierde su deseo. ¿Ok? Y, por ejemplo, dentro de la neurosis, para contestarle a Tania, dentro de la neurosis a nivel histérico, en la histeria deja un deseo insatisfecho. Entonces, mucho de lo que leemos los psicoanalistas tiene que ver por dónde anda el deseo y por dónde anda el goce. ¿Ok? Dentro de la estructura. Bueno, he hablado mucho, ustedes dirán. Iván, no sé si querés decir vos tus preguntas. Pero sí, bueno, mi pregunta es, por lo general, ¿cuántas sesiones necesitan los pacientes cuando se aplica el método de psicoanálisis? Esa es una pregunta es una pregunta muy interesante, y que he dicho que me la haces. A ver, para hacer un proceso de análisis completo necesitaríamos año y medio, ¿ok? Un año y medio. Un año y medio es bastante. Sin embargo, se va así. Un año y medio, yo no sé si alguno tiene alguna calculadora como para sacar la cantidad de horas que es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería año y medio en semana a semana? Yo no atiendo semana a semana, yo no atiendo 8 días. Normalmente en Costa Rica se atiende cada 8 días.
En Europa se atienden unas 3 o 4 veces a la semana y en Latinoamérica se atiende más o menos una vez cada 8 días. En Estados Unidos se atiende entre 1 a 2 a la semana en el ámbito del psicoanálisis. Yo atiendo cada 5 o 10 días. 5, un paciente que tiene mucha angustia y ansiedad. 10, un paciente que está haciendo su trabajo clínico. Ahora, una persona, por ejemplo, viene con una situación de ideas suicidas, ¿ok? Deprimido, con muchos problemas, con angustia, con ansiedad. eh, eso es lo normal. Así es como viene un paciente, ¿no? Y, y en ese momento yo no me puedo esperar 1.5 años para hacer el proceso y pasarlo a Iván y quitarle eso, no. Entonces, a partir de ahí, es que es muy interesante porque entonces la psicología le intenta dar al psicoanálisis y entonces le saca mucho eso, la, la, el rubro cronológico que tenemos los psicoanalistas. Y los psicoanalistas principalmente no trabajamos la cronología, no trabajamos con un tiempo, digamos, es el tiempo de la mente, es el tiempo del inconsciente, tiene que ver con una lógica inconsciente, ¿ok? El psicoanálisis trabaja con una lógica inconsciente que es atemporal, no hay tiempo del inconsciente, entonces es una maravilla. Entonces, a partir de ahí, si viene ese caso, Ivania, de una situación con un paciente suicida, yo no puedo trabajar y llevármelo a Iván y decirle, haga asociación libre. Necesito trabajar rápidamente y lo primero que trabajamos, por ejemplo, con un paciente así es ver cómo está entendiendo su mundo, ¿ok? ¿Cómo está entendiendo su mundo? ¿Quién lo sostiene? Yo no sé si me van a lograr entender esto en este momento y van a tener que digerirlo y masticarlo durante la carrera, pero es quién lo sostiene, quién sostiene a esa persona. Y en muchas ocasiones, esa persona, si está deprimiéndose y está teniendo inseguridad, significa que alguna persona lo está sosteniendo y tiene que ver con algún padre, alguna madre o alguna figura de sostén. Si nosotros quitamos ese sostén y le empezamos a hacer ver al sujeto que viene a correr una inseguridad precisamente por estar sosteniéndose en otra persona y le empezamos a, a hacer ver que en realidad es un ser humano que tiene 405 millones de años de historia en sus genes y que a partir de ahí ha logrado tener 25, 30, 35, 40 años y que sigue vivo, significa que tiene toda la capacidad volitiva, resiliente para salir adelante. Y en ese momento, al menos en mi caso, logro sacar a una persona así hacia la tercera o cuarta sesión, ¿ok? Lo cual es un muy buen timing, ¿ok? Pero no me quedo trabajando año y medio con esa persona. Sería ridículo, sería un problema, sería antiético. Entonces, a partir de ahí decimos que en análisis logramos resultados positivos esperables hacia muy temprano, o sea, podríamos decir que hacia la quinta sesión el paciente va a tener algunos problemas hacia la tercera o cuarta sesión a nivel de resistencia. Hacia la tercera o cuarta sesión un paciente ya va a decir, ya estoy bien y ya no tengo problema y ya resolví todo y usted es demasiado bueno porque me resolvió la vida en 3 horas. Eso no es cierto, ¿ok? Tiene que ir más allá. Entonces decimos que un proceso, por ejemplo, en lo cognitivo-conductual, vamos a trabajar entre 6 y 16 sesiones, 6 y 12 sesiones. Y ahí, chicos, si ustedes van a escoger ese rubro, cuidado porque hay ese problema. O sea, en el grupo POIES, en el cuerpo clínico, hay cognitivos conductuales. ¿Ok? Y entonces llegan a tener ese problema cuando el paciente llega hacia la 12ª sesión y ya no saben qué hacer. Y entonces tienen un problema y ya no tienen herramientas y ya no tienen qué trabajar con esa persona. Entonces es muy importante no solo quedarnos ahí. O sea, al final no le pongamos psicoanálisis, al final no le pongamos cognitivo-conductual, al final no le pongamos gestal, no le pongamos humanismo.
O sea, tiene que ver con cómo vamos a trabajar ese sujeto, qué tan capacitados estemos nosotros para trabajar con ese sujeto, qué tanto conozcamos, no tiene que ver absolutamente nada con cuál paradigma es más bueno y cuál paradigma es más malo. Eso no es cierto. O sea, en muchas ocasiones salimos y entonces decimos, el psicoanálisis es too old school y es muy viejo y es muy largo y Freud y feminista y machista y bla, bla, bla. No. Y si no decimos, lo cognitivo conductual y las ratas y el laboratorio y Skinner y el ser humano no es rata y etcétera. No. Por ejemplo, yo en mi caso, recuerdan que les decía que no podía trabajar con ese niño y realmente no podía trabajar con ese niño porque no lo entendía desde el psicoanálisis. Pero si quería trabajar con ese niño, no podía tirarlo a diván, ¿cierto? Entonces necesitaba lo cognitivo-conductual para trabajar con ese niño, con un entendimiento psicoanalítico. Hoy en día, en la clínica, yo no trabajo con niños, pero si necesito trabajar con un niño, porque algún psicólogo infantil está trabajando con un niño, yo necesito entenderlo desde el psicoanálisis y ver cómo lo voy a trabajar desde lo cognitivo-conductual, porque de otra forma no existe la posibilidad. Anna Freud ahí trabajó la psicología infantil, pero también, o sea, es un nivel de entendimiento y tiene sus juegos interpretativos, eh, pero se nos queda corto si no metemos reforzamientos positivos, reforzamientos negativos, o sea, que son básicos. ¿Okay? Entonces necesitamos todas esas cosas. Por favor, en un futuro no se hagan ideas de el psicoanálisis es mejor o lo cognitivo-conductual es mejor. Eso es pura estupidez humana. Eso no sirve. Lo que sirve es qué van a tener de conocimiento ustedes ahí para trabajar con ese sujeto. Ahora, Ivania, para contestar tu pregunta, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos de 6 a 16 sesiones con una persona y si esa persona quiere hacer análisis y va a hacer diván y, y, y sería sumamente importante que lo hiciera. O sea, muchas personas no llegan con una situación inconsciente. No llegan con una situación de una situación con algún juego sexual infantil que generó una represión. O sea, esos casos son muy freudianos, son muy de libros, son muy bonitos, me han llegado, son una maravilla, yo los disfruto muchísimo porque realmente son lindísimos, pero no necesariamente llegan. A la consulta clínica, hoy en día llegan personas angustiadas, estrés, depresión, entre otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? No, Roy. Bueno, no, es que ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero muchísimas gracias más bien por todo, por su tiempo y por todo eso tan bonito que nos transmitió. Y yo tengo tal vez algo como, a mí el psicoanálisis personalmente me gusta un montón y creo que es tan evolutivo como va evolucionando la sociedad, ¿verdad? Eso es creo que la psicología va muy ligada con lo que vemos nosotros en la sociedad, ¿verdad? Y el comportamiento humano, ¿verdad? Pero para usted, ¿qué es calidad humana, digamos? ¿Qué es lo más, creo que es algo que uno tiene que tener siempre como psicólogo? Entonces, para usted, ¿qué es la calidad humana como para concluir la entrevista? ¿Qué es calidad de vida humana? Esa es una pregunta muy, muy, muy interesante, Roy. A ver, calidad humana, en análisis, haciendo diván, nos damos cuenta lo que es esa calidad humana. Y eso tiene que ver con el pase, ¿ok? Ya tiene que ver con el final de análisis, tiene que ver con lo que vemos a final de análisis. Y es algo muy bonito, porque tiene que ver con que ya en ese momento relanzamos deseo, ya en ese momento nos quitamos la mayoría de la neurosis de encima, nos quitamos la mayoría de las castraciones de encima que nos limitan, que nos meten moral, que nos meten leyes, que nos meten discursos paternos. Y en ese momento sucede algo sumamente importante, por ejemplo, que nos sucede a los hombres, Roy, con todo el patriarcado, con todo el machismo, con todo lo que son relaciones de pareja. Y en ese momento se cae ese discurso.
se cae el discurso patriarcal y nos damos cuenta de dónde los hombres colocamos a la mujer, cómo la atropellamos, cómo le pasamos por encima, cómo la mujer se coloca ahí, cómo la mujer sostiene ese discurso. Y en ese momento, cuando eliminamos esa posibilidad, sentimos soledad, porque nos empezamos a sentir solos, porque decimos, puta mierda, ¿qué es esto? O sea, estamos solos realmente en el mundo. Y en ese momento entonces echamos pecho y empezamos a pechugar y empezamos a hacernos responsables. Todo esto en un proceso de análisis. Empezamos a hacernos responsables y empezamos a decir, ok, quiero mi familia, me tengo que ser responsable de ella. Quiero amar a una persona, realmente la tengo que amar. No solo llegar y tener una sexualidad con ella, sino que realmente tengo que amar a esa persona. Y empezamos a echar pecho. Entonces nos hacemos sujetos responsables, conectados con su entorno y empezamos a tener una vida plena. ¿Ok? Eso es calidad de vida. Al menos desde mi interpretación como psicoanalista, al menos desde mi interpretación de pase psicoanalítico. O sea, la mayoría de los psicoanalistas que han hecho un pase en el diván en la clínica, te van a poder decir algunas palabras similares de lo que vieron en diván sobre esta responsabilidad, sobre este echar pecho, sobre ese amar, sobre esa caída del patriarcado, etc. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias y le voy a mandar un paciente. ok. Muchas gracias. Muchísimas Excelente. gracias. Bueno, Que perdón. Muchísimas gracias, muy productiva, la verdad, muy productiva. Ojalá. ahí vamos a tratar de... Yo creo que ahora voy por psicoanálisis. ¿Cómo, Melissa? Que ahí vamos a tratar de hacer un resumencito como de todo para compartirlo con los compañeros. Sí, eso va a estar difícil, quedó demasiado largo. Lo que voy a hacer es intentar subirla a YouTube para que ustedes la puedan bajar de ahí, ¿verdad? Con algún link, porque quedó de 1 hora, estoy viendo. Entonces, Yo no realmente... le editaría, digamos, porque está muy productiva toda. Más que todo vamos a editarla para la clase que nos pidieron un tiempo, pero que quede en YouTube sería un éxito, la verdad. Juega, listo. Bueno, chicos, que estén muy bien. Buenos Muchas deseos gracias. para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.